esta mañana. Dale la gloria al Señor, que así sea hecho en esta mañana. Que haya una transformación, que haya una restauración, que haya reconciliación en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dígaselo a alguien. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dígale ahora: y te encargó a ti el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Aleluya. Ay, 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 ocupe su lugar en esta mañana. Dios es bueno y su misericordia para siempre y grande. Amén. Mire, en la escritura la reconciliación es el proceso de restaurar una relación que se había roto o distanciado. La palabra reconciliación proviene del griego apokatayazo. Bonita palabra, ¿no? Que significa cambiar de estado. Eso es lo que es reconciliación. Ahora, reconciliar significa recuperar un estado previo. Amén. Eso es reconciliar. Recuperar un estado previo positivo, traumáticamente quebrantado. ¿Cuántos han tenido una experiencia así? Tenía una relación y traumáticamente se rompió. La reconciliación puede ser entre personas o entre grupos sociales. Es un proceso de superación de rupturas. Es un proceso de superación. Dile al que está junto a ti: lo tienes que superar. Lo tienes que superar. Dígale al del otro lado: hermano, lo tienes que superar. Habla de distanciamiento, de agravios, de heridas. Pero la reconciliación habla, hermano, de recuperar. Amén. Diga reconciliación. Diga al que está junto a usted: reconciliación. Así es que sin importar quién eres, sin importar qué haces, sin importar absolutamente nada de esto, ¿ok? Si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Si tú has creído en Cristo Jesús, Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. A todos los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos da el ministerio de la reconciliación. Amén. Y sabemos que Dios le ha dado a muchos dones, capacidades, talentos, ministerios. Y hay ocasiones en que le preguntas a la gente: Dios, ¿qué te ha dado en el reino? Y dicen: a mí nada. Sí, yo no tengo dones, no tengo ni un llamado, ni nada de eso. Pero la realidad no es así. Todos tenemos un ministerio. Hermano, sin excluir a nadie, la escritura dice que todos tenemos,
diferentes llamados, efectivamente, diferentes capacidades, pero lo que nos ha dado a todos, dígalo conmigo, a todos, dígalo otra vez, a todos, dígalo otra vez, a todos, es el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se lo dio? 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 A mí te lo dio, a ti me lo dio a mí. Así es que no puedes decir que tú no tienes un ministerio en la iglesia, que Dios no te llamó a nada. Dios nos ha llamado a tener todos el ministerio de la reconciliación. Ámonos, ¿verdad? Nos ha dado a todos ese ministerio. ¿Y por qué Dios ha tenido que dar un ministerio como este a todos? Hermano, la razón es porque hay muchas relaciones rotas en el mundo. Hay muchas relaciones rotas. Donde quiera que voltees, hermano, en cualquier lugar donde te encuentres, vas a observar que hay relaciones rotas. A lo mejor si volteas, tienes a una persona junto a ti con la que tienes una relación rota. Y está sentado ahí porque, híjole, aquí le tocó, no había dónde sentarse. Ojalá se hubiera sentado en otro lado, pero hoy Dios lo sentó ahí porque dice: hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy tiene que iniciar la reconciliación. Así es que míralo y dile: hoy es el día del proceso de reconciliación. Hay relaciones rotas entre matrimonios, entre padres e hijos, ¿cierto? Y una de las cosas que Dios quiere que entendamos es que Él no quiere relaciones rotas. El menos interesado en una relación rota es Dios. Dios quiere relaciones restauradas. Él desea la reconciliación. Dios desea la restauración. En la medida, hermano, tú y yo tenemos no solamente que hacer en lo posible, tenemos que hacer lo imposible porque las relaciones, amén, avancen en la reconciliación. Amén. Tú y yo tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo y poner todo nuestro empeño en la reconciliación. ¿Cuántos dicen: yo lo voy a hacer? ¿Cuántos dicen: yo lo voy a hacer? Yo me voy a esforzar. Amén. Mire, porque hay relaciones que fueron construidas por años, ¿cierto? Que se llevaron años, que trabajaste años por tener esa relación, por tener esa amistad, cualquier relación que hayas tenido. Te llevaste tu tiempo, invertiste tiempo. Te costó tiempo, esfuerzo y también recursos. Porque se invierte en una relación, se invierte. Así que mira al que está junto a ti, dile: cuánto inviertes en tus relaciones. Ajá. Ahora, ¿cuántos han invertido mucho en una relación? Levanten la mano. Ok. Y de pronto, una palabra maldicha, y de pronto un malentendido, y de pronto, hermano, una acción inconsciente puede terminar con la relación que te llevaste años en construir. En un momento, un malentendido acaba con todo y dice: yo agarro mis canicas y ya me voy. ¿Cuántos han agarrado sus canicas? ¿Cuántos agarran? Ay, qué bárbaro, hermano. Qué bárbaro, ¿no? No, los demás no levantan la mano, ¿verdad? Pero todos hemos vivido situaciones como estas. Amén.
Y podemos decir que las relaciones se destruyeron y que ya no hay remedio. Pero vine a decirte en esta mañana, hermano, a través de la palabra, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Así es que con Dios todas las cosas son posibles. Con Dios todo es posible. Puede haber reconciliación. Amén. Y lo demostraré en esta mañana a través de la palabra. ¿Cómo la ve? Así es que dile al que está junto a ti: con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Así que quiero retomar Génesis. La semana pasada estuvimos usando el pasaje de la escritura de Génesis 43. ¿A cuántos fueron bendecidos con la palabra hace 8 días? Amén, gloria al Señor. Me decían: pastora, nos las hubiera dado en pedacitos, en partecitas, ¿verdad? Porque nos cayó mucho de peso. Mucho de peso. A mí también, no se preocupe. Y todavía termina uno de asimilar y ya tienes algo más que compartir. Y quiero compartir y usar como ejemplo de la reconciliación en medio de las situaciones más adversas. Cómo Dios es un Dios que reconcilia. Nos ha llamado al ministerio y nos ha encargado, nos los ha encargado. Tienes un encargo. Dile al que está junto a ti: tienes un encargo. Este encargo es de todos los días, de todas las horas, amén, de tu vida, el ministerio de la reconciliación. Así es que, como vimos la semana pasada, estamos encontrando la historia de la familia de Jacob, ahora Israel, la historia de José. Y encontramos en la historia una ruptura. ¿Ok? Encontramos una ruptura entre José y sus hermanos. Amén. Este es el problema. Hay una ruptura en la relación entre José y sus hermanos, lo cual trae tensión entre los hermanos de José y Jacob. Porque hay una tensión, ¿cierto o no? Hay un tire y afloje todos los días entre ellos. Pero también hay una tensión más adelante entre Jacob y sus hijos. Pues Jacob cree para este punto que José fue despedazado por una fiera. Amén. Hay primero tensión por la situación de preferencia que tiene Jacob con José, y eso trae una tensión entre él y los hermanos y una ruptura entre la relación. Pero aquí sigue la tensión y el problema, porque Jacob cree que José fue despedazado por un animal, ¿verdad? Y vemos la ira que tiene Jacob. Vemos a Jacob con molestia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque perdió a su hijo predilecto, porque perdió a su hijo consentido, porque perdió a su sucesor. Ahora, ¿qué va a hacer? Y vive con ese problema, y viven con ese problema y esa tensión y esa ira todos los días por años. Están teniendo un problema por lo que pasó. Ok, en la interacción con sus hijos hay un problema. No hay una buena relación con los hijos. Y entonces me doy cuenta, te das cuenta que cuando hay tensión en una familia, esa familia requiere sanidad. Esa familia requiere restauración. Esa familia requiere un milagro de Dios. Necesita reconciliación. Dile tu familia, al que está junto a ti: tu familia necesita reconciliación. Amén. Así es que hazte la pregunta para ti en esta mañana: ¿necesitas reconciliación? ¿Habrá algo que necesites que sea reconciliado? Y entonces aquí en la historia vamos en el capítulo 43 de Génesis, vamos a encontrar a José. ¿Ok?
vamos a encontrar a José. Y José es como un tipo del Mesías, ¿ok? Es como un tipo del Mesías. Y de acuerdo a lo que veo en la escritura, de acuerdo al pasaje que ya hemos tomado, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo, y les voy a ir pidiendo que pongan a partir del versículo 16. Será él el que haga la obra de reconciliación. José es el que será usado para tener la obra de reconciliación. Porque es un tipo de ¿quién? Amén. Él hará la obra de reconciliación. ¿Por qué? Porque es el recipiente de la revelación de Dios. Es a él a quien Dios le está hablando. Amén. Sus hermanos no entendían lo que pasaba. Decían, este cuate tiene sueños locos, es de su corazón. Pero no sabían que era Dios revelándole el futuro. No sabían que Dios estaba revelando a su vida, amén, las cosas. Y a veces te enojas, pero Dios le está revelando a alguien el futuro. Amén. Y se enojaban por eso. José es el recipiente de la revelación de Dios entonces. Y todo lo que hace está basado no en lo que él quiere hacer. Todo lo que está haciendo está basado en lo que Dios le está diciendo y le ha dicho. No es lo que él quiere, no es solo su voluntad, es la voluntad de Dios. Está recibiendo una revelación de Dios y lo único que hace es eso, hacer lo que Dios quiere, hacer lo que el Espíritu de Dios le inspira a hacer. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Y todo lo que hace y todo esto que está pasando es con el fin de que se revele la realidad de algo. Amén. La realidad de algo que ha estado oculto por mucho tiempo. Ha estado oculto la realidad de una situación. Hay situaciones que pueden estar ocultas. Y cuando viene la revelación de Dios es para sacar a la luz lo que está oculto y llevarte a la restauración y a la reconciliación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos hombres, los hermanos de José, ¿okay? Los hermanos de José necesitan saber ¿cuál fue su pecado? ¿Ha estado oculto? ¿Cuántos años? Ajá. Porque nadie sabe hasta ese momento lo que realmente pasó más que ellos y José. Pero ellos lo han mantenido oculto a los ojos de su padre. Pero Dios planea todo esto para sacar a la luz lo que está oculto. El padre debe saber lo que pasó, ¿cierto? Y el padre debe saber que ellos mintieron. Amén. Y todo debe salir a luz. Tremendo, ¿no? Aquí ya no hay tantos amenes como. Ellos no se dan cuenta que la reconciliación ya comenzó. No se dan cuenta que ya comenzó el proceso de la reconciliación. Y a veces tú no te das cuenta que lo que Dios está haciendo, lo que Dios está moviendo, la presencia de Dios que se está moviendo, es precisamente el inicio de Dios para la reconciliación. Es preparar todo lo necesario para la reconciliación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, como les digo, la reconciliación ya comenzó.
Y ahora vemos a los hermanos de José regresando por segunda vez a Egipto. Ya habían venido una vez. Amén. Ahora vienen por segunda vez debido al problema grave de hambre. La hambruna está acabando con todo y con todos, ¿cierto? Y por causa de la gravedad, ellos tienen que dejar a su padre y tienen que venir. Pero en esta ocasión, ¿a quién traen? En esta ocasión traen a Benjamín. Amén. En la segunda vez van de regreso con Benjamín. ¿Por qué traen a Benjamín? ¿Por qué lo tienen que traer? Contra toda la voluntad del papá, contra el enojo. El papá no quiere que venga Benjamín. Pero ¿por qué tienen que traer a Benjamín con ellos? Porque José exigió que si querían alimento y querían recuperar a Simeón, y si querían volver a ver su rostro, tenían que traer con ellos a Benjamín. Diga, tenían que traer con ellos a Benjamín. Amén. Así que lo traen porque José así lo exigió. Ahora todos los hermanos, ahora sí, todos los hermanos están en Egipto. Ellos no saben, pero todos los hermanos están en Egipto. Amén. Ahora, ¿cómo es que Dios los lleva a Egipto para hacer una reconciliación? Como que no era como el lugar más apropiado para una reconciliación, ¿no cree? Egipto es mejor la casa, ¿no? Es como que Egipto. Pero Dios se mueve de maneras misteriosas. Dios hace las cosas de maneras incomprensibles. Dios hace las cosas no como tú esperas. Dios hace las cosas a su manera. Dios lo hace de la mejor manera. Tienes que saber que Dios se mueve de maneras peculiares para cumplir sus planes, y su manera es la mejor. Ahora, de hecho, es la única. Amén. No es la mejor, es la única. Dile al que está junto a ti, Dios lo va a hacer a su manera. Porque es la única manera en la que tú recibirás la reconciliación. Porque si lo hacemos a nuestra manera, las cosas se van a quedar como siempre, a medias. Porque después de un rato te acuerdas otra vez y dices, ¿cómo le dije que lo perdonaba si la neta es que no? ¿Sí? Así es que empieza la cosa otra vez. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Me abren esto, por favor? Gracias. Que dice, ay, sí, perdoné y me reconcilié, y al rato dices, no, hombre. Ajá. Gracias, Benito. Gracias. Ahora el versículo 16 de Génesis 43 dice, ok, cuando ya los hermanos están ahí, que José vio a Benjamín. José vio a Benjamín. Él vio con ellos a Benjamín. Ellos se tuvieron que someter, ok, a la instrucción de José. Amén. Cuando ellos regresan a Egipto, José los ve y vio a Benjamín con ellos. Amén. Con ellos. ¿Por qué? Porque él dio una instrucción y ellos tuvieron que someterse a la instrucción de José. Dile al que está junto a ti, tienes que someterte a la instrucción.
Porque aquí es donde vamos a encontrar un principio en la escritura, ¿ok? El principio importante en la escritura es que para que haya reconciliación necesitas seguir la instrucción de Dios. Para que pueda haber una reconciliación, una restauración correcta, necesitas, hermanos, seguir la instrucción de Dios, la instrucción divina. No es como tú quieres, no es como yo quiero, no es como los demás te dicen, es como Dios dice. Porque el éxito, hermano, en la reconciliación está basado en el principio de seguir la instrucción de Dios. ¿Qué dice Dios? Y lo que José les dijo no es solamente la necedad de su corazón, es Dios dirigiendo la vida de José para que haya una verdadera reconciliación familiar. ¿Cuántos quieren una reconciliación con aquellos con los que perdieron la relación? Levante la mano. Uy, hay como que la mitad de los demás dicen, no me interesa, no quiero. Bueno, esto es para el que quiera. Amén. Así es que para que haya en primer lugar reconciliación debemos someternos a la instrucción de Dios. Dile al que está junto a ti, sigue la instrucción de Dios. Y dice el versículo 16 que ve a Benjamín con ellos y le dice a su mayordomo, al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Todo es extraño, porque llevar a hebreos a una casa de egipcia es una abominación. Es una abominación. Amén. Y le dice a su mayordomo, mata una res, mata un animal para comer carne esta noche. ¿Ok? Él dice, mata para tener carne este día. Y bíblicamente la carne es significativa, pues hablaba de una fiesta, de una festividad. Aunque bíblicamente las fiestas de Levítico no habían sido establecidas, José dice, vamos a tener una fiesta. Amén. Va a haber una fiesta. Amén. Y la fiesta solemne, las fiestas tenían un propósito. Tenían el propósito de acercar. Amén. Dice, vamos a acercarnos a Dios, porque Dios es el único que puede reconciliar las cosas. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una fiesta. Amén. Recuerde que en la Biblia las fiestas tienen propósito. Amén. Tienen el propósito de acercar. Dile, esta mañana es una fiesta. Esta mañana es una fiesta para nuestro Dios. Tiene propósito. El propósito es acercarte a Dios para que haya reconciliación. ¿Puedes darle gloria a Dios por eso? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Pero habría una fiesta. Amén. Y la fiesta revela los principios de la redención. Amén. Hay una estrecha relación entre la redención y la reconciliación, donde las cosas pueden ser restauradas al propósito y plan original de Dios. Hermano, Dios se mueve de esa manera para restaurar y llevarnos al origen, para llevarnos al plan inicial, para llevarnos, hermano, al cumplimiento del propósito de Dios para la vida de cada uno. Porque tu vida tiene propósito.
porque tu vida tiene propósito. Dile al que está junto a ti de todo corazón, tu vida tiene propósito. Estamos aquí porque nuestra vida tiene propósito, porque Dios tiene un plan para ti. Quiere, hermano, reconciliar para que te quites el enojo que has estado cargando por tanto tiempo. Bueno, aquí no hay enojones. No cargas ningún enojo, ¿a que no? Mata y prepara, amén. Mata y prepara, porque comerán conmigo. Eso es bien tremendo, amén. La Biblia dice que Benjamín vino con ellos. Y porque vino con ellos, y como consecuencia, José le dice al siervo: ahora ellos comerán conmigo, porque ellos trajeron a Benjamín con ellos, ahora ellos comerán conmigo. Wow. Porque el seguir la instrucción trae bendición. Porque si ellos no hubieran traído con ellos a Benjamín, ellos no ven a José. Si ellos no siguen la instrucción, no hay una puerta abierta. Si ellos no cumplen con la instrucción, nada sucede. Pero cuando tú cumples con la instrucción, hay una puerta abierta de parte de Dios y estás listo para continuar el proceso de reconciliación. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Eso es importante. Y ellos obedecieron la instrucción, y la consecuencia es: puedes comer con él. Cuando tú obedeces la instrucción de Dios, puedes sentarte y comer con él. Aleluya. ¿Cuántos quieren comer con él? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Aleluya. Él quiere comer con nosotros, cenar con nosotros. Amén. Prepara todo, porque los hombres van a comer conmigo a mediodía. A mediodía. Ay, tremendo. Porque, ¿por qué a mediodía? A mediodía es donde está el sol en lo más alto, donde hay mayor luz, donde todo es alumbrado. Amén. Donde todo es mostrado. Amén. Al hablar del mediodía, hablamos de luz, y la luz tiene el propósito de revelar. La luz tiene el propósito de revelar, de descubrir cosas. Amén. El texto nos dará luz para que nos muestre. La palabra nos muestra, nos da luz. La palabra de Dios nos alumbra, nos da luz para que veamos nuestra verdadera condición a mediodía, para que sea mostrada la verdadera condición. A la luz, en plena luz, para que sean alumbrados y sobre todo sepan cuál es su pecado oculto, para que todo sea sacado a la luz y ellos, amén, sepan que tienen un problema de relaciones no resueltas. Porque ahí se sienten las víctimas, ¿o no? ¿Cierto? Tienen que descubrir los pecados no resueltos. Dile al que está junto a ti: ¿tendrás algún pecado no resuelto? ¿Alguna relación no resuelta? Y te das cuenta cómo todos tenemos que lidiar con el pecado. ¿Es cierto o no? Amén. No solo, hermano, porque no solo cubrimos el pecado con la sangre del Mesías, con la sangre de Cristo. Eso es para salvación. Eso es para salvación. Pero bajo el nuevo pacto, dice Santiago 5, amén,
16 y 17, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Y la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Una cosa es que cubras y otra es cosa confesar. Amén. Aleluya. Así es que si tú eres puesto ante la palabra, si la palabra es una lámpara, amén, que alumbra en lugar oscuro. Cuando eres expuesto a la palabra revela verdades, amén, verdades bíblicas, te revela la verdad y te muestra tu verdadera condición. Así es que resolver el pecado en nuestra vida no solo se trata de que sea perdonado por Dios, sino que hay un proceso por el cual debemos pasar, y esta escritura mostrará verdades bíblicas al respecto. Amén. Porque los hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Vamos a revelar algunas verdades. Amén. Versículo 17. Y dice: llévalos a mi casa, a tu casa. El otro solamente tenía que obedecer. Y dice en tu casa, porque está dando la idea de intimidad, ¿no es cierto? Hermano, no llevas a cualquiera a tu casa. No llevas a cualquiera a tu casa. Está hablando de intimidad. Se menciona la casa de José. José quiere tener intimidad con ellos, amén. Y quiere tener intimidad y quiere proveer para ellos en su casa. Quiere proveer. Pero sin reconciliación, esta provisión no puede ser recibida en la medida completa que José y Dios desea para cada uno de nosotros. Por eso tiene que haber un proceso de reconciliación. Dile al que está junto a ti: tienes que entrar en un proceso de reconciliación. A fuercita, a fuercita. Amén. Dios desea, Dios lo desea. Dile al que está junto a ti: debes hacerlo porque Dios lo desea. Amén. El versículo 18, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazos y atacarnos y tomarnos como esclavos a nosotros y a nuestros asnos. ¿Ok? Tremendo. José está pensando en intimidad. José está pensando en una relación. Amén. José está pensando en reconciliación. Amén. Él quiere intimidad, pero ellos temieron de eso. ¿Por causa de qué? Del dinero. Recuerdan que en la primera vez que vienen, José le dice a su mayordomo: échenles el dinero que pagaron por el alimento en la boca de los costales. Y cuando ellos se detuvieron a descansar y a comer, abren los costales para comer y se dan cuenta que ahí está el dinero, amén, completito. El dinero que habían pagado por el alimento está ahí completo. Están siendo invitados, pero en lugar de gozarse por la invitación, lo que tienen es miedo. A veces Dios te está invitando y lo que tienes es miedo. ¿Sí? Y lo que piensan es en el dinero.
Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que Dios nos está invitando, que Dios te está invitando. Ajá. Y a veces hacemos a un lado la invitación. Y la invitación es para recibir perdón. Hermanos, si tú eres nuevo, si tú vienes por primera vez o te habías alejado del Señor, la invitación es porque Dios quiere darte perdón y reconciliación. Dios quiere reconciliación. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Él ya lo hizo todo por ti. Jesús ya lo hizo todo por la humanidad y debemos aceptar el perdón y la invitación. ¿Puedes darle gloria a Dios? Él ya lo hizo todo por nosotros. Hoy fuiste invitado a la casa. Dile al que está junto a ti: hoy fuiste invitado a la casa. Porque Dios quiere darte perdón y quiere darte reconciliación. ¡Wow! Amén, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Así es Dios. Pero ellos tienen miedo por el dinero. El dinero que les fue devuelto o restaurado. Les fue restaurado. Es el presagio de una reconciliación. Ajá. ¿Entre quiénes? Entre José y sus hermanos. Ellos sienten que los van a acusar, que hay una acusación sobre ellos, ¿sí? Una que ellos dirían que es falsa y que serán acusados de algo. Y entonces se sienten víctimas, ¿sí? ¿Se sienten víctimas o no? Ay, nos van a acusar. Subconscientemente, ajá, tienen y sienten culpa. ¿Saben lo que hicieron? No, ya ni se acuerdan. Ellos dicen: ay, no, nos van a echar la culpa del dinero. No dicen que es resultado de su pecado, ¿sí? De lo que no han confesado. No dicen eso. Ellos se sienten víctimas de la circunstancia. No creen que hay algo malo en ellos. Y a veces así somos nosotros. Venimos: ay, yo, ay, tú, ay, tú, ¿sí? Y mire lo primero que ellos dicen: nos quieren hacer esclavos. No dicen nos van a matar, nos van a dar unos latigazos, nos van a meter a la cárcel, ¿sí? No dicen nada de eso. Ellos dicen: nos quieren hacer esclavos. ¿Por qué dicen nos quieren hacer esclavos? Ahí en el versículo 18. ¿Por qué dicen nos quieren hacer esclavos? Porque es lo primero que les sale de la boca. Ajá. Porque ellos vendieron a José como esclavo. Y entonces ellos están bien conscientes del principio de la palabra. Mire lo que dice Mateo 7, del 2 al 5. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y mire lo que dice el profeta Abdías, capítulo 1, versículo 5. Así como tú has hecho, te será hecho. Así como tú has hecho, así se hará contigo. Porque
el principio es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué piensan ellos que les van a hacer eso? Ellos saben que habían levantado una acusación falsa en contra de su hermano. ¿Lo sabían o no? ¿Ya le está bajando la intensidad, hermano? Ok, está bien. Por orgullo. Amén. Y Dios, que había visto un llamado sobre él, amén, y por eso Dios invirtió en José. Ellos lo veían de otra manera, pero Dios decía: este tiene algo. Amén. El versículo 19 le habla al hombre encargado, ¿ok? Se acercaron al mayordomo en la puerta, le dicen: híjole, tenemos un problema. Amén. Sienten culpa. Oigan, la vez pasada venimos a comprar y pues nos regresaron el dinero. Ajá. Venimos a comprar y cuando nos detuvimos a descansar, estaba el dinero en la boca de nuestros costales. Pero todo esto es una metodología de la reconciliación, hermanos. Amén. El dinero, dice la Biblia, fue pesado y tenía lo justo y todo fue restaurado. No somos más que hombres honestos. Lo trajimos de regreso. Y aparte trajimos un poco más para comprar alimento. Trajimos, dice el versículo 22, más dinero para comprar alimento. Y el criado les dice: ¡hey, tranquilos! El mayordomo les dice: tranquilos. Ajá. Y mire cómo un egipcio le mete espiritualidad al asunto. Ahí le va, ¿sí? Algo había aprendido de estar con José. Ajá. Les dice: todo está bien para ustedes, no tengan miedo. Amén. Ahí le mete lo espiritualidad. Ahí le va. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado esto a ustedes. Amén. Para enseñarnos que Dios está obrando en toda situación. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les dio esto. Tremendo. Amén. Dios obra en toda situación. Dios está aquí, hermano. Dios está aquí. Amén, aleluya. Su dinero llegó a mi poder. Amén. Fui yo quien se encargó de que les fuera restaurado. Aleluya. Yo conozco la verdad, porque el mayordomo fue el que hizo el asunto. Yo conozco la verdad. Amén. No se preocupen. Amén. Y en ese momento, cuando dice: yo conozco la verdad, les trae a Simeón. Porque se está haciendo una reconciliación. Ven a Simeón y wow, se dan cuenta de algo. Mire, ven a Simeón y se dan cuenta que nunca lo golpearon. Que nunca, aunque estaba en la cárcel, nunca lo mataron de hambre. No estaba más flaquito. Ay, te trataron mal. No lo trataron mal. Les entregaron a Simeón sano y salvo. Amén. Porque estaba iniciando la reconciliación. Dios está iniciando y quiere el proceso de reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Al ver a Simeón, lo ven perfectamente bien. Amén. Y José solamente quería comprobar cosas. Dios quiere comprobar tu corazón. Dios quiere ver tu corazón. Llegan a la casa, ok, entran a la casa, ahora sí, confiados, entran a la casa. Les dan agua para que se laven las manos, los pies. Amén.
y les dan comida para sus burros. Amén. José quería que se dieran cuenta que habría una celebración. Amén. Dios quiere que sepas que habrá una celebración. Ay, aleluya. Algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. Algo bueno trae Dios para ti. Algo bueno Dios está preparando. No te trajo para señalarte, condenarte. Sí te va a mostrar tu condición y tu corazón, pero te va a dar la oportunidad de reconciliación. Dios quiere reconciliación. Aleluya. Eso es grandeza. Eso es querer que alguien sea grande y que otros, ayudar a otros a ser grandes. Amén. Y dicen, uy, antes de que llegue el mediodía vamos a prepararle el regalo. Amén. En el hebreo no es regalo, en el hebreo es ofrenda. Y dicen, vamos a preparar la ofrenda. Amén. La ofrenda que el padre de José había enviado. Amén. Este es el principio escondido aquí. La Biblia siempre tiene principios escondidos que quieren ser revelados, que Dios te quiere revelar. Amén. Dice, nunca vengas a la casa de Dios, delante de Dios, con las manos vacías. Siempre trae algo para ofrecerle a Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Hay una, hermano, narramos la escena porque dice que llega José. Amén. Ahí comieron pan. Hubo compañerismo. ¿Y quiere decir que hay etapas de la reconciliación? Ay, perdóname, borrón y cuenta nueva. No, hay un proceso y etapas en la reconciliación. Todos queremos que todo esté bien y ya. Pero el proceso de sanidad estaba comenzando. Amén. José llega y le dan la ofrenda. Y dice la escritura, amén, que se postraron hasta la tierra. Aleluya. Y se cumple la palabra profética, ¿cierto? Se cumplió la palabra profética. Pero ahora, hermano, esto habla del resultado de una ofrenda. Él pregunta por su bienestar. ¿Están bien? ¿Están bien su familia? ¿Está bien su padre? Habla y pregunta por la paz de la familia. Y lo que sucede es que cuando él pregunta por el padre, dice que se vuelven a inclinar hasta la tierra. Ajá. El versículo 28 nos enseña que el resultado de una reconciliación adecuada es la adoración. Ellos se postraron hasta tierra porque dijeron, está preguntando por nuestro bienestar, por el bienestar de nuestro padre. Ellos dijeron, él está bien. Amén. El proceso de reconciliación adecuado es la adoración. Es para hacerlo correctamente después de haber sido perdonados, porque la adoración produce cambios en nuestra vida. La adoración produce cambios en la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La adoración, hermano, la reconciliación va a producir algo. Te trae adoración y produce algo. La adoración, amén, produce algo.
En la adoración el Espíritu Santo trabaja grandemente para llevarnos a una realidad diferente, una realidad y estado agradable a Dios, algo que está en consonancia con su propósito y con su plan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice, levantó los ojos y vio ¿a quién? Ay, y vio a Benjamín. Amén. Está viendo reconciliación. Ahí está su hermano. Él sabe. Y le dice, Dios te muestre gracia, hijo mío. Ahí está el principio de la gracia. Ahí está mostrada la gracia de nuestro Dios. Amén. Y dará gracia a todos para traer reconciliación en la familia. Amén. Para que se cumplan los planes de Dios. Dice, ahí está la gracia. Que venga la gracia. Porque es la gracia de Dios la que nos lleva a la reconciliación. Amén. Para que nada se detenga. Dios quiere empujarnos. Dios quiere que sigamos avanzando. Dios no quiere que te quedes a medias. Dios quiere que llegues hasta donde Él planeó. Aleluya. Dios quiere empujarnos. Para eso quiere que haya reconciliación. Amén. Dios está listo aquí en esta mañana para restaurar. Dile al que está junto a ti, Él está aquí para reconciliar. Aquí está la gracia de Dios lista para traer reconciliación. La gracia de Dios es lo que necesitas para la reconciliación. Dale gloria a Dios. Yo debo entrar en el proceso. Yo debo entrar en el proceso de Dios. Hay un proceso de Dios para la reconciliación. Amén. Para eso tienes que ser el recipiente de la revelación de Dios. Si no hubiera habido un recipiente, Dios no puede hacer nada. Para eso estaba José. Tienes que ser un recipiente de la reconciliación. Aleluya, amén. Esa revelación de Dios. Y si no lo es, si no somos recipientes de la revelación de Dios, nos perderemos la verdad de Dios. Nos perderemos la verdad de Dios. Dile a alguien, tienes que ser recipiente de la revelación de Dios. Ponte de pie y voy a terminar con esto, porque hay mucho más que decir, pero el tiempo se nos va. La Biblia dice que todos comieron. Amén. Todos comieron, pero a Benjamín le dieron 5 veces más. El 5 es el número de insuficiencia. De insuficiencia. Es Dios diciendo, sí, gózate, alégrate, pero todavía falta algo. Todavía falta algo. Estaban juntos, amén, pero no se había completado el proceso. ¿Amén? Porque todavía no sabían que ese hombre era José. Y su padre no sabía lo que habían hecho. Amén. No se habían arrepentido y no habían confesado su pecado. Pero ya estaban en el proceso activo. Amén. Tú ya estás en el proceso. Hay algo que Dios todavía tiene que hacer. Amén. Y dice que la palabra que se alegraron con José.
Aleluya. Uy, bebieron vino hasta que se alegraron, hasta que se gozaron, amén, sin saber que era José, amén, y celebraron aún sin saber que era José. Pero la reconciliación había comenzado. La reconciliación había comenzado, amén. Todavía debían saber quién era él, aleluya, amén. Imagínese, amén, si el padre no se hubiera alineado, amén, si el padre no se ponía en orden, amén, como familia, si Israel no se ponía en orden, ¿qué hubiera pasado si Benjamín no va? No hay nada. Debemos ponernos en orden delante de Dios. Dile al que está junto a ti: tengo que ponerme en orden delante de Dios. Debo ponerme en orden delante de Dios, amén. Y también delante de los hombres, amén. La Biblia entonces me enseña que la reconciliación es vital, amén. Es importante. No podemos descuidar el proceso de la reconciliación. No puedes descuidar el proceso. Si empezaste un proceso, debes terminarlo. Hay quienes se sienten bien y abandonan el proceso, y Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer lo que quieren hacer, y hermano, todo se va al traste. Si empiezas un proceso, termínalo. Deja que Dios reconcilie las cosas. No rechaces el llamado de Dios a la reconciliación. Dios está listo. Dios está listo para que haya reconciliación. La gracia del Señor, Él lo ha hecho todo. Solamente debemos entrar en el proceso de Dios para completar y reconciliar todas las cosas. Él reconcilió consigo todas las cosas y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú tienes un ministerio: reconciliar, ser, hermano, pacificadores. Tenemos que ser personas que reconcilian. ¿Habrá algo que necesites que Dios obre? ¿Hay algo que necesita ser sacado a la luz este mediodía? Porque el Señor preparó esta comida para nosotros. Él preparó esta hora para ti. Necesitas reconciliarte con Dios. Si hay alguien que necesita, hermano, Dios está limpiando, yendo a lo profundo, amén, yendo a lo profundo para poder reconciliar. Para que, hermano, la palabra es para sacar a la luz lo que ha estado escondido y oculto, y pueda ser libre, y pueda haber una verdadera reconciliación. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos ahí. Y si hay alguien que necesita, que entiende la palabra, hermano, si hay alguien que necesita reconciliación, pero sobre todo, para que haya reconciliación necesitas que la palabra te está alumbrando y te está mostrando que hay algo que necesitas confesar, que hay un pecado oculto que necesitas confesar. Este es el momento.
Este es un momento de Dios. Sé que el tiempo ha pasado, pero dejemos que el Espíritu de Dios obre el día de hoy. Necesitas que Dios obre. Necesitas que Dios obre. Sal de tu lugar, ven rápidamente. No podemos decirlo 2 o 3 veces. Si necesitas y sabes que esta palabra es para ti, este es el momento. Muévete de tu lugar, ven. Necesitas que Dios perdone algo. Necesitas hacerlo. Deja tu lugar y ven. Aleluya. Señor, aleluya, muévete rápido, hermano.